Y es por eso que hoy quiero iniciar con una serie que hemos titulado Iglesias del Apocalipsis. Amén. Y quiero hablarte de una iglesia que anteriormente he hablado años atrás, discipulado, ahora hablé acerca de esta iglesia. Pero creo que la mejor manera de poder empezar esta serie es saliendo de una mentira. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y es por eso que he titulado la primera iglesia del Apocalipsis Tiatira, la iglesia avivada pero engañada. Repite conmigo: la iglesia avivada pero engañada. Enseñarte en este día acerca de Tiatira. Tiatira era una iglesia muy famosa. Inclusive era una iglesia que fabricaba plata, bronce y textiles. Tiatira era una iglesia que fabricaban un tinte llamado púrpura. Pero Tiatira había caído en un error. Primeramente, Tiatira estaba obligada a hacer muchas cosas. Entre ellas, Tiatira estaba obligada a rendirle culto al dios Apolo, que este dios era el dios solar, era el dios de la luz, era el dios de la música y era el dios del arte y la belleza. Y Tiatira estaba obligado a adorar a Apolo, el dios de la luz, el dios del arte, el dios de la razón, el dios de la belleza y el dios de la música. Aunque Tiatira era muy famosa, la Biblia enseña que Tiatira se desvió. Tiatira, la Biblia lo enseña literalmente como una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que estaba avivada, pero estaba engañada. Primeramente, Tiatira empezó a adorar a Apolo porque pensaban que Apolo era la persona que iluminaba el trabajo artesanal que ellos hacían. Los cristianos eran tan comprometidos a corromper sus principios, escuche, que si no adoraban a Apolo podían perder su trabajo. Es de Tiatira la mujer vendedora de púrpura. Y vemos que la mujer vendedora de púrpura fue aquella que en Hechos capítulo 16 hospedó a Pablo, donde Pablo junto con su equipo le predica a la mujer que vendía púrpura. Y vemos que esta mujer se convierte. Es la vendedora de púrpuras de Hechos 16 que regresa a Tiatira con el reto de llevar el evangelio, con el reto de llevar la palabra. Y es aquí, y con este contexto, iniciamos en esta mañana, porque es aquí donde Tiatira, donde Jesús envía la carta a Tiatira. Sí, aquella iglesia famosa, aquella iglesia relevante, aquella iglesia del arte, de la música, de la belleza, aquella iglesia que fabricaba púrpura. Y Jesús envía esta carta a Tiatira. Y quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia. ¿De dónde? Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Recuerde, Apolos, Tiatira adoraba a Apolos. Y Apolos o Apolo era el dios de la luz, el dios del arte, el dios de la razón, el dios de la belleza. Y los artesanales y la iglesia de Tiatira era obligada, escuche, a adorar a Apolo porque se creía que Apolo era el que iluminaba el trabajo de esta iglesia. Por eso la carta inicia:
Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Cuando la Biblia habla de bronce pulido, la Biblia está hablando de autoridad y supremacía. Entonces empieza diciendo la carta: Tiatira, yo soy el Dios que tiene la autoridad y la supremacía. En otras palabras, la carta inicia diciendo: no tenemos que adorar a un Dios que supuestamente es el Dios de la luz, cuando yo soy el que tiene bronce pulido, el que tiene la autoridad y la supremacía. En otras palabras, Jesús dice: yo soy el que da luz al hombre. Porque creían que Apolos iluminaba el trabajo artesanal que hacían. Pero quiero decirte en este día: Jesús es la luz para cada área de nuestra vida. Y quiero que recordemos esto, porque vamos a terminar con una historia de un hombre que fue engañado. Jesús es la luz para cada área de nuestra vida. Y es lo primero que podemos notar, porque Tiatira estaba engañada, pensando que si Apolo no estaba, todo lo que hacían no sería posible. Pero empieza la carta diciendo: yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Versículo 19: yo sé todo lo que haces. Yo quiero que te voltees con la, dile: yo sé todo lo que haces. Y los de lado empiezan a llorar así: ay, sí. Dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Repite conmigo: amor, fe, servicio y paciencia. Y miren lo que dice: y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Y todos dicen amén, y yo lo creo. Sí, he crecido en amor, he crecido en fe, he crecido en servicio y en paciencia. Esta iglesia estaba mejorando en el amor, estaba mejorando en la fe, estaba mejorando en el servicio, estaba mejorando en paciencia. Era una iglesia que estaba avivada, pero engañada. Escucha esto que es muy importante. Podemos tener amor, podemos tener fe, podemos tener paciencia, podemos tener servicio, pero aún estar engañados. Escuche, los tiempos que como iglesia estamos viviendo hoy son tiempos difíciles, violentos y engañosos. La iglesia tiene que discernir. La iglesia tiene que despertar. Porque a veces pensamos que por estar en el amor, que por estar en la paciencia, que por estar en la fe y por estar en el servicio, todo está bien. Pero quiero enseñarte que no es así. Tiatira es el claro ejemplo de una iglesia que estaba mejorando en todo, pero algo estaba fallando. Iglesia, el plan del enemigo para la iglesia en este tiempo son dos. El enemigo ya no está interesado en sacarte de la iglesia. El enemigo está interesado en, número uno, tenerte entretenido dentro de la iglesia. Y dos, engañarte dentro de la iglesia. Estar perdido dentro de. Hay una historia en la Biblia que Jesús enseña, la historia del dracma.
todos estaban buscando el dracma. ¿Y dónde estaba? Perdido dentro de la casa. Entonces Tiatira podría ser como un tipo de dracma. Tenía amor, tenía paciencia, tenía servicio, pero estaba perdido dentro de. Pero creo que en esta mañana, el que tiene como bronce pulido va a iluminar nuestras vidas para poder ver una verdad. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Por qué no oramos antes de continuar? Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu paciencia y gracias por tu generosidad. Te pido, Señor, que hoy tu presencia esté aquí y que hoy la palabra, Señor, rompa cadenas, rompa mentiras, Señor. Que hoy sea tu palabra y no mi palabra, Señor. Que hoy sea tu Espíritu hablando a la iglesia. Oro, Padre, para que la iglesia tenga un espíritu enseñable. Oro para que la iglesia, Señor, tenga ese hambre y esa sed de recibir tu palabra. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no hacemos nuestra declaración de fe como cada servicio? Y quiero que repitas conmigo: hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repita conmigo: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo va a romper muchas cadenas. Creo que en esta mañana el Espíritu Santo va a romper cárceles. Creo que en esta mañana el Espíritu Santo va a quitar vendas. Creo que en esta mañana el Espíritu Santo va a traer una verdad. Y escuche, y cuando una verdad viene a nuestras vidas, la obra del enemigo es expuesta. Y eso es lo que yo creo para esta mañana. Entonces, Tiatira, una iglesia avivada, una iglesia que estaba creciendo, pero estaba engañada. Una iglesia que estaba o que había caído o se había dejado seducir. Tiatira es una iglesia que va en aumento, que va en paciencia, que va en fe y va en generosidad. Es una iglesia que está avivada. Su fe va mejorando, su servicio va mejorando, su generosidad va mejorando. Cada día era una iglesia que soñaba en grande. El matrimonio está creciendo y todo estaba mejorando. Y probablemente muchos hoy se identifiquen como Tiatira. Que probablemente todo está mejorando. Empieza diciendo, versículo 19, lo pueden poner una vez más. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Dios dice, aplaudo tu amor, aplaudo tu fe, aplaudo tu servicio. Pero, versículo 20, tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleva a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. El versículo 19 de Apocalipsis capítulo 2 habla de una iglesia avivada. El versículo 20 habla de una iglesia engañada. Por eso Tiatira, una iglesia avivada, pero engañada. Y dice, tengo algo en tu contra. Significa que muchas veces vamos a crecer en muchas áreas, pero vamos a permitir otras cosas
en otra área. Y eso era Tiatira, una iglesia en aumento, una iglesia que estaba creciendo, pero una iglesia que permitía muchas cosas. Versículo 21. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les diré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Tiatira es esta iglesia engañada, esta iglesia en aumento, esta iglesia que va creciendo, esta iglesia que va más, pero que ha permitido muchas cosas. Eso era Tiatira. He visto, Jesús dice, he visto que has mejorado en estas áreas, pero has permitido que esa mujer, y yo creo que, y no es que específicamente habla de Jezabel, o de Jezabel que habla en Primera de Reyes acerca de Acab, pero yo imagino que, porque al decir esa mujer, era como un sobrenombre que en ese momento Jesús estaba poniendo a una persona. Aclaro, Jezabel no es un género, Jezabel es un espíritu que se puede manifestar tanto en hombres como en mujeres. Y para aquellos que no saben quién es, como otros dicen Jezabel, es Jezabel. Dice, el espíritu de Jezabel se va afuera. No, pues Jezabel, quién sabe qué está haciendo, ¿no? Jezabel es otro, ¿no? Para aquellos que no saben quién es Jezabel, rápidamente te doy el contexto. Jezabel tenía un esposo que se llamaba Acab. Acab era un rey conocido también como de los peores reyes, el cual Acab no tenía la autoridad para ponerse a liderar a su nación, y Jezabel escribía cartas, seducía, lo retaba, lo impulsaba a hacer lo malo, y es conocido como alguien que controla y alguien que manipula. Ok, Tiatira, a pesar de tener fe, a pesar de tener amor, a pesar de tener servicio, a pesar de tener paciencia y crecer en todas estas áreas, Tiatira no tenía carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que nos sostiene. El carácter es lo que nos da la firmeza. El carácter también es conocido como el dominio propio. Entonces, ¿y por qué te menciono esto? Porque la iglesia que no tiene carácter es la iglesia que se manipula y se controla. Y Tiatira era esta iglesia que amaba y crecía en amor, crecía, iba en aumento, pero una iglesia que se dejaba controlar, una iglesia que se dejaba seducir. Y eso me enseña que en Tiatira hay tres tipos de personas. Número uno, los que están viviendo engañados. Dos, están los que son tolerantes, o los que están siendo tolerando, o los que están tolerando. Y número tres, los avivados pero engañados. Y hoy pidamos al Espíritu Santo que nos identifique con alguno de esos tres grupos. ¿En cuál estamos nosotros? Los que están viviendo engañados, los que están tolerando, los avivados pero engañados. Iglesia,
Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que aprender esto. Si no estamos sometidos a Dios, a su palabra, a su espíritu y a nuestras autoridades, estamos engañados. Voy a repetirlo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos crecer en amor. Podemos crecer en fe. Podemos crecer en servicio. Podemos crecer en paciencia. Pero si no estamos sometidos a Dios, su palabra, su espíritu y a la gente que Dios puso para liderarnos, estamos engañados. Tiatira estaba enfocada en realizar muchas actividades, pero no estaba sometida a Dios, porque estaba permitiendo que Jezabel los manipulara, porque estaba permitiendo que Jezabel los controlaba. Dice, pero tengo en tu contra algo, que has permitido controlarte, que has permitido seducirte, que has tolerado muchas cosas. Quiero enseñarte esto. El ministerio no es Dios. Vuelvo a repetírtelo. El ministerio no es Dios. Dios está en el ministerio. Y cuando hablo de ministerio, de el lugar donde servimos, Dios está en el ministerio, pero el ministerio no es Dios. Es decir, Dios está en este ministerio de la alabanza, pero el ministerio de la alabanza no es Dios. Y Tiatira estaba enfocada en la actividad y no en Dios. La iglesia engañada está enfocada en realizar muchas actividades y no en Dios. Dios está más interesado en nuestra alma que en lo que hacemos. Te lo digo así. Dios está más interesado en prosperar tu alma que tu ministerio. Dios no ve lo que haces con tus manos. Dios ve lo que haces con tu corazón. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y Tiatira. Amor, sí, tenemos que crecer en amor. Fe, tenemos que tener fe. Paciencia, sí, aquí estamos con paciencia sirviéndole al Padre. Generosidad, vamos a ser generosos. Y estaba haciendo mucho, pero tolerando abundante. Porque a veces nosotros pensamos que hacer mucho es Dios. Sí, hacer mucho es para Dios, pero eso no es Dios. Dios está más interesado en prosperar tu alma que prosperar tu ministerio. Te lo digo en otras palabras. Dios está más interesado en prosperar tu alma, tu voluntad, tus emociones, pulir tu carácter, transformar tu vida, liberarte y restaurarte, que prosperar lo que tú haces. Pero a veces únicamente nos enfocamos en querer prosperar lo que hacemos con nuestras manos y no prosperar lo que hacemos con nuestro corazón. Por eso la iglesia no tiene carácter. Porque la iglesia crece en servicio, pero no crece en carácter. La iglesia crece en manos, pero no crece en el corazón. Y Tiatira era ella, avivada pero engañada. ¿Y por qué te menciono esto? Si no estamos sometidos a Dios. A ver, pregunta. ¿Tiatira estaba sometido o sometida a Dios? Hacía muchas cosas para Dios, pero no estaba sometida a Dios.
no estaba sometida a su palabra, no estaba sometida a su espíritu, no estaba sometida a una autoridad. Por lo tanto, Tiatira estaba en rebeldía, porque estaba sometida a Jezabel y no a la verdad. Y esto me enseña lo siguiente: la excelencia sin sujeción es una creativa rebelión. Tiatira era excelente. Si pueden poner una vez más el versículo 19 de Apocalipsis 2:19. Yo sé todo lo que haces. He visto amor, fe, servicio y paciencia. Y veo tu constante mejoría en estas cosas. El contexto de la enseñanza, o como inicié, fue diciéndote: era una iglesia creativa, una iglesia del arte, una iglesia de la música. Era una iglesia que tenía iniciativa. Era creativa. Entonces, si Tiatira era creativa, podemos decir que la rebelión la podemos esconder con un servicio. ¿Se acuerda cuando Jesús llega? Y Jesús un día violentamente se para y dice: generación incrédula. Todos sorprendidos. Jesús dice: porque me adoran con sus labios y con sus manos, pero su corazón está lejos de mí. Tiatira había mejorado en actividades, pero no había mejorado en su corazón. Hoy quiero decirte en esta mañana, iglesia, Dios está más interesado en prosperar tu alma que en lo que tú haces. Dios está más interesado en prosperar tu alma, tu vida, que en lo que tú haces. Recalco, Jezabel, sí, por sigue burlándote. Jezabel no es un género, es un espíritu. Y es un espíritu que se puede manifestar tanto en hombres como mujeres. Jezabel es un espíritu que manipula, que controla, que seduce, que atrae, que roba autoridad y siempre busca aliados. La pregunta es: ¿qué estaba haciendo Jezabel en Tiatira? Apocalipsis 2:20 dice: esa Jezabel, que se llama a sí misma, profetiza. Escuchen, la iglesia cayó en idolatría y en inmoralidad. Una de las enseñanzas de la serie pasada, les dije, Dios es el fundamento de toda iglesia, no un hombre. Y a veces inconscientemente nosotros caemos en idolatría, porque a veces la gente ve más al hombre que a Dios. Lo hace más por el hombre que por Dios. Y esta iglesia había caído en una idolatría. Pero quiero decirte en esta mañana, iglesia, que esa no es la iglesia que Dios está buscando. Yo no sé usted, iglesia, pero necesitamos un cristianismo lleno del Espíritu Santo. No necesitamos un cristianismo lleno de dogmas, lleno de religión, lleno de tradiciones y lleno de reglas. Necesitamos un cristianismo avivado y con poder. Ese es el cristianismo que hoy necesitamos.
no el cristianismo que tiene tantas dogmas, tantas reglas. Ese no es el cristianismo que la iglesia necesita. El cristianismo, la iglesia que Dios necesita, es una iglesia que esté avivada, pero no engañada. Dios está buscando una iglesia que esté avivada y con poder, en un sano juicio, en una verdad, en una sana doctrina. Y es que Tiatira, a pesar de servir, a pesar de crecer, estaba engañada. Pero yo creo que en esta mañana muchas cadenas y muchas mentiras se van a romper para que la iglesia esté en un sano juicio. ¿Y qué es lo que Tiatira había caído? Empieza a decir, Apocalipsis 2:20 dice, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza. Número 1, Jezabel en Tiatira había sembrado pensamientos equivocados sobre el liderazgo de la iglesia. Fue lo primero que hizo. El enemigo busca engañar, restando autoridad. Porque es cuando tú te desconectas, y literalmente como esa ovejita sale del redil, es donde puede ser manipulado, donde puede ser controlado. El primer paso para que el enemigo te controle y te seduzca es restándote credibilidad con las personas que Dios puso. Y es que Jezabel buscaba poner mal y confundir al liderazgo. Y creo que el liderazgo, iglesia, es una posición muy difícil, pero también curiosa. Y yo escribía lo siguiente: el liderazgo es tan complicado, es tan difícil y tan curioso. Porque si vives en escasez, la gente puede pensar que Dios no te respalda. Pero si eres próspero, la gente dice que eres un ladrón. Si predicas y cuentas chistes, te dicen que eres poco serio. Si no lo haces, te dicen que eres legalista. Si usas muchos versículos al predicar, te dicen que eres cuadrado. Si no los usas, te dicen que falta un fundamento. Si tus hijos participan en la iglesia, hay privilegios. Si no lo hacen, hay desórdenes. Y eso es lo que siembra Jezabel. Jezabel siembra confusión. Pero iglesia, usted tiene que mirar a Jesús. Por lo tanto, he aprendido a no opinar en lo que no es importante. Y nosotros tenemos, iglesia, que aprender cómo opera Jezabel. Porque si no aprendemos cómo opera el enemigo, podemos ser parte de eso. Y quiero decirte algo. Este mensaje no es para juzgar a alguien. Porque usted puede decir, sí, ya sé quién es. Sí es. Sí, no. Este mensaje no es para juzgar a alguna persona. Es para dar una verdad. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra una persona, sino contra un espíritu. Y creo en esta mañana que si la iglesia conoce la verdad, la iglesia será libre. Pero tenemos que aprender a discernir cómo el enemigo busca controlarnos y busca seducirnos. No es para juzgar a una persona, pero sí es para que tus sentidos espirituales
hoy se despierten y disciernas con quién tú te rodeas. ¿Sabes por qué? Es imposible vivir correctamente y en la verdad cuando tienes los amigos equivocados. Es imposible vivir correctamente y una verdad con los amigos equivocados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Sigue Jesús hablando a Tiatira. Y dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más. Número 1, Tiatira, ¿qué hizo? Trajo seducción y control para restar autoridad. Cuando tú te salirse, esa palabra que se usa con las ovejas, del redil, es salirse de la autoridad. Cuando nosotros nos salimos de la autoridad, nos salimos de la palabra, nos salimos de Dios y del Espíritu Santo, escuche, somos propensos a ser engañados. Eso es lo primero que hace. Número 2, una vez que tú te sales, por eso en una prédica yo dije, salirse de la iglesia es el primer paso para dejar a Jesús. Y cuando tú te sales, es ahí donde dice el enemigo, ok, ya te resté autoridad, ya no quieres hablar con nadie, ya no buscas a Dios, ya no lees la palabra, ahora sí, eres vulnerable. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante buscar a Dios. Porque cuando tú no buscas a Dios, eres como un candidato a ser engañado. Vamos a hablar de una iglesia de las de Apocalipsis que dice que era una iglesia que pensaban que todos los caminos eran de Dios. Y cuando ya nos salimos, ahora sí dice que Jezabel viene y enseña y pone falsas enseñanzas. ¿Y cómo le llama a Jezabel? Verdades que profundas, pero en realidad ¿qué son? Profundidades de Satanás. Eso me lleva a mi punto número 2. Cuando somos controlados o permitimos que seamos controlados, el enemigo pone pensamientos equivocados sobre la Biblia. Saben lo que dice la Biblia, pero lo enseñan para crear legalismo y liberalismo. Pero iglesia, cuando tenemos discernimiento, sabemos que la Biblia es tan clara y no podemos ser engañados. Iglesia, estudie la palabra. Ya bueno, si le da flojera leer, escúchela. Pero lo ideal es leerla. Es más, hagamos algo que les enseñé. Cada vez que vengamos al servicio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya se le olvidó? ¿Ya vio? Es como el que siembra la palabra en pedregales, dice la Biblia, y se va, y el enemigo viene y la roba. Cada vez que vengamos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra, creer la palabra, ¿y qué más? Y accionar en la palabra. Ese es el evangelio. Escucha la palabra, medita la palabra, cree la palabra, acciona en la palabra. Pero si la iglesia no está en la palabra,
A ver, pongámoslo fácil. Si usted no lee la palabra, ¿cómo usted ora? Porque Dios, la Biblia no dice que Dios se somete a nuestras lágrimas. Dios no se somete a nuestro llanto, a nuestras palabras. Dios ¿a qué se somete? A su palabra. ¿Se da cuenta por qué muchas oraciones no son respondidas? Porque oramos sin la palabra. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y como no conocemos la palabra, como no conocemos su palabra, somos candidatos a ser engañados. Y Jezabel viene con profundidades, como ella le llama, a querer engañarnos. Pero al final lo que busca es alejarnos de Dios. Iglesia, tú determinas la audiencia de tu vida, pero también tú determinas el expositor de tu vida. Usted determina a quién usted va a escuchar. Usted determina quién va a exponer en su vida. Versículo 24, una vez más. Los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más. Ellos le llaman profundidades, pero en realidad están exagerando la verdad. Los religiosos vienen para exagerar la palabra. Aprendíamos la semana pasada, Jesús entra a la casa de un fariseo que lo invita a comer. El fariseo se sorprende porque Jesús no se lava las manos como el ritual decía. Jesús les dice: ustedes están preocupados por lavar el vaso y no su corazón. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Exagera la verdad para confundirlo. Hoy te digo de parte de Dios, iglesia, no seas solo experto en la Biblia, vivamos la Biblia. Y nosotros debemos de someternos a cada consejo que la Biblia nos enseña. Número 1, Jezabel busca sacarte del redil, alejarte de Dios, de su palabra, del Espíritu y de las autoridades. Cuando tú ya estás solo, entonces Jezabel viene y te controla, viene y te manipula. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Así que ¿para qué haces lo que yo me estoy explicando? Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza. El enemigo siempre va a querer manipularte. Hay profecías que vienen de parte de Dios, pero hay profecías que no son de Dios. Iglesia, discierna. El enemigo va a querer manipularte también con palabras proféticas. Discierna. Lleva a mis siervos quiero que lo lea conmigo. ¿Qué hace? Lleva a mis siervos por mal camino. Esto me lleva a mi punto número 3. Jezabel pone pensamientos equivocados sobre la Biblia, sobre la vida, perdón. Jezabel pone pensamientos equivocados sobre la vida. Veamos el ciclo de manipulación y control. Busca sacarte. Una vez que te saca, te adoctrina incorrectamente.
Salvo siempre salvo, no tienes que buscar la santidad, un sinfín de cosas. Una vez que te adoctrina incorrectamente, te pone pensamientos equivocados sobre la vida. Jezabel y el enemigo es tan astuto y enseña con astucia, llevando a las personas a pensar que lo que están haciendo es la manera correcta de vivir. ¿Y qué tiene? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y estamos viviendo el evangelio de una manera incorrecta. Iglesia, no podemos dejar que la cultura del mundo defina cómo pensamos. Tenemos que dejar que la Biblia defina cómo tenemos que pensar. No podemos, iglesia, vivir y permitir vivir bajo lo antibíblico. La iglesia que está engañada es la iglesia que está viviendo en lo antibíblico, llevando una vida incorrecta pensando que es correcto. Pero viene a decirte que toda mentira que el enemigo ha sembrado en tu vida hoy sale a la luz. Toda mentira, toda estrategia, toda astucia que has sembrado para que vivas el evangelio incorrectamente, hoy sale a la luz. Y una iglesia sana es una iglesia que rinde su vida a Dios. Y esta casa tiene que rendir su vida a Dios. ¿Sabes por qué? La vida cristiana solo es posible cuando rendimos nuestra vida a Dios. Porque la iglesia de Tiatira amaba bien, pero pensaba mal. La iglesia de Tiatira hacía muchas cosas, pero estaba viviendo de una manera incorrecta. Yo quiero enseñarte algo, iglesia. Tenemos que discernir. Es más, dígalo, tienes que discernir. Dile, discierne. Y quiero enseñarte algo. Nosotros nos tenemos que basar y tenemos que vivir por lo que la Biblia dice, no por lo que el hombre hace. Y quiero enseñarte algo. No porque alguien más lo haga significa que es correcto. Porque sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos a un hermano mayor, cuando hablo de hermano mayor, alguien que tiene mucho tiempo en el evangelio, hacer algo, ¿qué es lo primero que pensamos? Si Juan lo hizo, pues está bien, ¿no? No porque alguien más lo haga significa que es correcto. Que tu referente en la vida siempre sea Dios, su palabra y su espíritu. Pero lo hizo el mentor, no significa que sea correcto. Inclusive nosotros. Porque nuestro referente no puede ser un hombre. Nuestro referente tiene que ser Dios. ¿Sabes por qué? Toda conducta tiene como raíz una creencia o un pensamiento que prevalece en tu mente. ¿Qué es lo que está prevaleciendo en tu mente? Porque sí, vivimos en una sociedad en decirnos que si no creemos y no hacemos lo que pensamos, los estamos odiando. Vivimos en esa cultura, pero vuelvo a repetirte algo.
Ahora, los hermanos mayores tenemos que ser ejemplo y no ser piedra de tropiezo para los demás. Pablo dijo y puso un ejemplo. Si estoy en la mesa, estoy en un banquete y sirven carne, pero si esa carne es de tropiezo para mi hermano, no la voy a comer. Y Pablo dice, pero quiero decirles que el que no la coma no me hace más santo, o el que la coma me hace más pecador. Pero si a mi hermano le es de tropiezo, me abstengo a no hacerlo. Hermanos mayores de la fe, sean testimonio y sean ejemplo. Y hermano menor, si usted ve que alguien más lo haga, no significa que es correcto. Pero creo que hoy la iglesia va a ser libre. Creo que hoy el Espíritu Santo va a romper cadenas. Pero también creo que Apocalipsis da una promesa. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 dice: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones como vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo lo que tengan oídos para oír deben de escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Creo que esta palabra Jesús dice: a todos los que no han permitido, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré la autoridad. Creo en esta mañana que hay una generación que va a salir vencedora. ¿No me escuchaste? Creo en esta mañana que hay una iglesia que va a salir vencedora. Creo en esta mañana que hay una iglesia que va a obedecer al final, hasta el final. Creo en esta mañana que hay una iglesia que, sin importar lo que el enemigo venga a ofrecer, va a permanecer. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo porvenir nos ha de separar del amor de Dios. Dios está llamando en este tiempo a una iglesia a permanecer en la sana doctrina. Dios está llamando a una iglesia a permanecer en un sano juicio. Los tiempos que estamos viviendo son violentos. Yo les decía el jueves, Apocalipsis dice: el enemigo sabe que los días han sido acortados y viene con violencia. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que fundamentarse. La iglesia tiene que perseverar. Porque dice la Biblia: los que perseveran hasta el fin, hasta el final, esos serán salvos. Pero ¿qué pasa? La iglesia está engañada. En la semana una persona me preguntó acerca de una historia que tenía tiempo que no leía. Creo que el Espíritu Santo usó esta historia para poner como referente la condición de la iglesia. Y la iglesia está tan engañada que está buscando escuchar a Dios en lugares y medios incorrectos. Y esto me recuerda a la historia de Saúl.
Todos sabemos que Saúl, también la Biblia lo cataloga como un rey malo. Y cuando Saúl muere, y cuando Saúl se me fue la palabra, es sacado del pueblo de Israel, junto con todos los brujos, la Biblia dice que Saúl buscó a Dios y Dios no le respondió. Aprendamos de esto, que Dios no te responda a la primera no significa que no está. Pero ¿qué es lo que la iglesia hace? Señor, te pido, y Dios no responde. Aprendamos, cuando Dios guarda silencio es porque Dios está obrando. Y Dios guarda silencio, no le responde. Y Saúl busca a una medium, que lo que podemos decir hoy en día es una bruja. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 3. Saúl busca a una medium. Samuel ya había muerto. Dice, ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo había enterrado en Rama, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había sido expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Versículo 6. Entonces, aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a esperar que Dios responda. Saúl es un claro ejemplo de un hombre engañado. Dios no responde, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Jezabel también es adivina. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Edor que tenía espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl buscaba hablar con Samuel. Y supuestamente la mujer, la medium, hace que Saúl hable con Samuel. Pero evidentemente los estudios dicen, y por lo que la Biblia enseña, que Saúl no habló con Samuel. La Biblia dice: los muertos no ven, ni oyen, ni escuchan. Eso es algo antibíblico. En Tesalonicenses, la Biblia ya, en Eclesiastés, la Biblia ya había enseñado: los muertos no pueden oír, ni respirar, ni hacer. Y los estudios dicen, por lo que la palabra como referencia tiene, que Saúl no habló con Samuel, habló con un demonio. Escucha. ¿Y por qué te comento esto? Porque mucha iglesia está buscando mediums, que significa alguien que te diga lo que quieres oír. Engañado. Y que dice: no, fue Dios. Dios me dijo. Pero quiero enseñarte, iglesia, no busques lo que quieras oír. Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13. Si Saúl hubiese escuchado la voz de Dios correctamente, no hubiese pasado esto. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor. Incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí.
Esto me enseña lo siguiente: no escuchar lo correcto puede traer una muerte a tu vida. ¿A quién estás escuchando? Es que pues, la hermana me profetizó y me dijo. Con todo respeto, no es que lo sea, pero puede ser que se esté dejando controlar inconscientemente para decirte algo incorrecto. Iglesia, discierna a quién está escuchando. Sea perseverante. Sea perseverante. Si Dios no responde, Él está obrando. Él está obrando. No busque muchos consejos. Busque el correcto. Y creo que el correcto proviene de Dios, de su palabra y de su espíritu. Y si usted cree en Dios, Dios puede confirmar a sus pastores, que somos nosotros, para darle un consejo correcto. No busque allá a fulanita que está, voy a decir esa palabra, pero no, más perdida que el diablo. No busque a Juanito. A veces si es que Juanito me dijo y ves la vida de Juanito, ¿no? Y Juanito está. Busque oír la voz correcta. Repite conmigo: Dios quiere una iglesia avivada. Entonces, Dios quiere una iglesia avivada, pero también una iglesia con sano juicio. Dios no está buscando una iglesia engañada. Dios no está buscando que la iglesia viva en una mentira, porque quien vive en una mentira vive una vida mediocre. Hoy en esta mañana quiero decirte algo, iglesia. Identifica la mentira y derríbala con la verdad. ¿No me escuchaste? En esta mañana quiero decirte: identifica la mentira que el enemigo ha sembrado en tu vida y derríbala con la verdad. ¿Sabes por qué, iglesia? El Espíritu Santo en esta mañana quiere darte el discernimiento para que veas y no puedas ser engañada. Iglesia, la iglesia que está verdaderamente avivada siempre está despierta y no está engañada. Yo creo que la iglesia que Dios quiere levantar en nosotros es una iglesia avivada, pero no engañada. Una iglesia que esté avivada, pero despierta. No una iglesia que esté durmiendo. No una iglesia que esté buscando lo incorrecto. Una iglesia que esté buscando la verdad. Y hoy quiero hacer un llamado en este día. El Espíritu Santo, desde que subió al altar, Él le mostraba que como cadenas estaban rompiéndose en ese momento. Le dije a Elena: ora por sanidades, porque creo que la unción que hoy está en esta mañana, en esta casa, es para romper cadenas, para romper mentiras. Y hoy Dios le trajo a usted, iglesia, para romper esas cadenas, para romper esas mentiras. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Si usted me dice: me identifico como Teatira, he crecido en amor, en fe, en paciencia, en servicio, en generosidad, pero también reconozco que he sido engañado, que he estado en algunas mentiras. O también hay otro tipo de personas que han sido tolerantes. Quiero pedirle que a la cuenta de 3 venga acá adelante.
Si usted se siente engañado y ha sido tolerado como Tiatira, 1, 2 y 3. Vamos, venga aquí adelante. Levante sus manos en este día. En esta mañana, identifique la mentira. Dile: Espíritu Santo, muéstrame la mentira. Muéstrame las voces que he escuchado incorrectamente. Identifica la mentira que el enemigo ha sembrado en tu corazón. Identifica lo que él ha sembrado. El Espíritu Santo está aquí y está exponiendo a tu corazón lo que hay en tu mente. Inconscientemente, otros conscientemente han buscado un medio. O identifica esa mentira. Identifica esa semilla que el enemigo sembró inconscientemente. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde reconozco que he sido una iglesia avivada. He crecido en amor, en fe, en paciencia, en servicio, en generosidad. Pero he sido permisible, tolerante al control, a la manipulación, a vivir una vida incorrecta. He sido avivado, pero engañado. Y en esta mañana declaro que toda mentira del diablo que fue sembrada en mi corazón hoy se va. Declaro que las cadenas de mentira se rompen. Declaro que seré una iglesia con un sano juicio. Declaro que las cadenas se rompen, se rompen, se rompen las cadenas. Levanta tus manos en alto y ahí el Espíritu Santo está rompiendo cadenas. En el nombre de Jesús, hay cadenas que se están rompiendo. Hay mentiras que están cayendo. Hoy has venido a escuchar una verdad.
esa verdad hoy te hace libre. Hoy te hace libre. El Espíritu Santo en este día está trayendo libertad. Hay una unción de libertad en este día y cadenas están siendo rotas. Hay una atmósfera de libertad y Él está trayendo libertad a tu vida. Las cárceles se están rompiendo. Vamos, levanta tu voz y decláralo si lo crees en tu corazón. Si hoy Dios está rompiendo cadenas en tu vida, declara tu iglesia. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Vamos, levanta tus manos, iglesia. Cadenas romper. Crea la palabra, habla la palabra en tu boca. En el nombre de Jesús. Cadenas romper. Vamos, decláralo con nosotros. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder, díselo. Que hay poder en el nombre de Cristo.
Ahí está el Espíritu Santo. Levante sus manos de Cristo. y dígale: Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. ahí está su presencia. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas mentales hoy son rotas en el nombre de Jesús. Cadenas de enfermedad hoy son rotas en el nombre de Jesús. Cadenas de depresión hoy son rotas en el nombre de Jesús. Cadenas de muerte hoy son rotas en el nombre de Jesús. Cadenas de pobreza hoy son rotas en el nombre de Jesús. Hoy has venido, iglesia, porque el Espíritu Santo trae un rompimiento a tu vida. Y las cadenas en donde el enemigo te tenía atado hoy son